Muy buenos días, gente bonita. Gracias por el favor de su sintonía. Este es el espacio J5 Interactivo, un lugar donde civiles y militares se dan la mano. Les saludamos en nombre de nuestras autoridades militares, en la persona del Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, Ejército de República Dominicana, y también les saludamos en representación del Coronel Juan Julio Tejeda Madera. Con ustedes desde cabina saludamos a nuestro director de Asuntos Civiles del Estado Mayor Conjunto del MIDE. Empezamos por lo más grande, que es Papá Dios, que nos tiene la palabra de Dios, Nabel, en esta mañana. Muy buenos días para todos, bendiciones. Amén. Dice en Filipenses 2:3, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Así es, esta pequeña pero poderosa palabra de Dios nos refiere a que tenemos que ser, como lo dice, tolerantes para procurar la armonía. Vivimos tiempos donde hay mucha dinámica, mucha rapidez, mucha tecnología, pero siempre tenemos que colocar como roca en medio de nuestras rutinas, en medio de nuestras actividades, paciencia para colocarla en práctica y para que Dios, por supuesto, nos bendiga en todo lo que hacemos. En esta mañana vamos a abordar un tema bien interesante, sobre todo para nuestras Fuerzas Armadas. Y hemos titulado esta edición Protocolo y Ceremonial en el ámbito militar. Sabemos hoy en día que el protocolo es el conjunto de normas o reglas impuestas por las costumbres y las regulaciones existentes, destinadas a reglamentar, valga la redundancia, nuestros actos sociales. Y como elemento de orden, esto nos da una elevación, una elegancia y sobre todo dignidad a estos actos. De igual manera, el ceremonial lo conocemos como esa formalidad, como las técnicas que vienen a establecer las normas y las reglas que se tienen que desarrollar en una actividad y en un evento importante. Eso le da una distinción, le da una personalidad, le da una elegancia, pero además la gente regresa a su casa con el recuerdo y con el impacto de lo que pudieron presenciar, de lo que pudieron ser testigos en una actividad. Estos detalles los vamos a tratar en la mañana de hoy con distinguidas visitas que tenemos en este espacio, aquí en La Voz de las Fuerzas Armadas. Vamos a una breve pausa comercial y en breve retornamos. Hoy en nuestro programa J5 Interactivo tenemos un tema bastante importante, protocolo y ceremonial en el ámbito militar. Tenemos como invitados al vicealmirante Víctor Francisco García Alecont, Armada de República Dominicana, y a la asimilada militar Yanice Matos, quien es subdirectora de Ceremonial y Protocolo Militar, MIDE J5. Para nosotros es un inmenso honor tener tanto al vicealmirante en su honrosa condición de retiro, García Alecont, de la Armada, y además amplio conocedor sobre este tema, así como a nuestra compañera de rutinas y de trabajo dentro de la unidad militar que dirige el comandante Madera, el J5. En el caso del vicealmirante retirado Víctor Francisco García Alecont, me gustaría recordar a los radioescuchas que fue subsecretario de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, pero además se le recuerda por haber sido jefe de la Marina de Guerra. Pero una de las cosas más importantes y que yo entiendo se consideren uno de los principales aportes, sobre todo a la bibliografía militar, es que ha sido autor de múltiples libros. Aquí en cabina vamos a comentar algunos de ellos y que él ha tenido la generosidad de compartirlo con nosotros para revisar realmente cuál fue la inspiración que le llevó a él a escribir estas joyas literarias, yo consideraría, porque este es como oro en polvo, que además están disponibles en nuestras bibliotecas militares y vamos a hacer la diligencia para que estén en formato digital y al alcance de todos. Muy buenos días, de verdad que nos distinguen con su presencia ambos, nos sentimos muy contentos con ustedes. Vamos a iniciar, Nabel, con la primera pregunta a nuestro invitado en la mañana de hoy. Sí, muy buenos días, señor Víctor. Gracias, bienvenido. Para usted, ¿cuál es la diferencia entre el protocolo civil y el protocolo militar?
Bien, ante todo, gracias por su amable invitación para tratar un tema de tanta importancia en la vida militar y también en la vida civil, como es el protocolo. Generalmente siempre dicen, si van a almorzar de una manera como, de una manera que no sea muy formal, siempre oirán que dicen, no, esto es sin protocolo. Entonces cuando te vas a sentar, no, aquí no, ahí va tu papá, no, aquí va la señora. Bueno, eso comienza el protocolo. Aunque uno dice siempre que no, que es sin protocolo, pero todo en la vida, cristiana, civil, militar, profesional, social, el protocolo es la regla que rige nuestras actividades armoniosamente con el ambiente y con las afinidades de quienes la interpelan. En el caso de la pregunta de Anabel, ella quisiera como tener clara cuál es la diferencia entre protocolo civil y protocolo militar. O sea, ¿qué les distingue a cada uno? Bien, el protocolo civil abarca muchas etapas, ¿verdad? Puede ser diplomático, puede ser social, puede ser... El militar también tiene. El protocolo militar es más rígido, porque las regulaciones que nos regulan en el desenvolvimiento de nuestras funciones no se aceptan fallas. Y si hay fallas, usted notará que es mucho más notorio y más fatales que se cometan que si se hace inclusive en el medio civil. Eso comienza como algo tan sencillo como que no es lo mismo que usted vea a un sacerdote o a un militar tiene una necesidad en la calle porque no pudo aguantar. Eso lo va a notar todo el mundo. Pero si es entonces a veces un civil y esas cuestiones ya no le hace mucho caso. O sea que Entonces, ustedes tienen una doble presión. Claro, porque inclusive no dicen que el cabo Pérez estaba haciendo esa incorrección social, sino van a decir los guardias, los militares. ¿Me entienden? Y entonces ahí comienza una forma de enlace con la diplomacia, de que nosotros somos los verdaderos embajadores con nuestro comportamiento durante el desempeño y evolución de nuestras actividades en la vida militar, que otras personas que no sean eso, y se nos pega al mal. Por eso uno debe tener todo el tiempo un comportamiento correcto, porque así uno representa a su institución cuando uno está principalmente uniformado. Bien, ¿cuál es el proceso de organización de los actos militares? Bueno, si hay gente que son expertas en planificar y hacer las cosas que no sean pasajeras y que no fallen, es el militar. El militar siempre tiene un plan de acción, hacerlo y cómo hacerlo y por qué hacerlo. Por tanto, es notorio que cuando hay una actividad, por ejemplo, que se va a hacer en los medios militares, como es tan rígido su ejecución, tiene que desglosarse las actividades que deben ser realizadas, con consecuencias todavía más rígidas si se falla en su implementación. Excelente. Comandante, ¿qué es un edecán y por qué se utiliza? Bien, el edecán, de la cual he sido edecán sinceramente más de un centenar de veces en mi vida militar, que fueron 37 años, es la persona asignada a un VIP
generalmente extranjero, en la cual es responsable de hacer que se cumpla con mucho tacto las actividades a ser desarrolladas por esa persona. Desde el horario, desde implementar cómo se va a ir, en qué se va a ir, cómo llegar, etc. Él lo va encaminando todas las ejecuciones de eso en el programa. Generalmente un VIP llega por 3 días no más. Entonces en esos 3 días hay un programa preestablecido de antemano en el cual ya el EDECAN lo estudia bien y busca todas las necesidades que requiera su servicio ante su institución para que eso no falle. Pueden ser EDECAN de otros militares, puede ser del Papa, puede ser presidente de la República de otros países, lo que sea, todo tiene eso, pero él es responsable de llevar esa secuencia, ese protocolo. Cuando se recibe el alto mando militar y a los oficiales generales en alguna actividad, ¿cuál es la forma correcta de organización y por qué? Bueno, el comportamiento de los militares, nuestras actividades, está muy bien definido, que es lo que se llama la jerarquía, y de la jerarquía viene la correcta precedencia. La jerarquía está muy definida, que a través del rango usted puede rendirle los honores que ese rango amerita y exige. Igualmente, también por instituciones, todo tiene su jerarquía. Tiene la jerarquía inclusive las instituciones, ejército, marina, fuerza aérea y policía. Y a través de eso se le da esa jerarquía. Tiene jerarquía con la antigüedad en el rango. Si tenemos el mismo rango, predomina la de la institución y después la jerarquía de la antigüedad en el rango, del tiempo que tú tienes en ese rango, que se debe ser. Y así, entre la jerarquía y la precedencia, se lleva todo el protocolo, formando una buena evolución de los acontecimientos asignados. Además entiendo, comandante, que en el caso de visitas al extranjero, debe ser un rol del EDECAN estar familiarizado con los rangos, con el currículum, con el antecedente de ese comandante al cual va a servir, y supongo que eso requiere también de cultura general tan necesaria. Bueno, ya la oficialidad de nuestra Fuerza Armada requiere la cultura general. En como todo. Mínimo, que la domine bastante bien. Pero cuando es afuera, en otro país, generalmente, si es una persona de rango, le ponen un EDECAN allá, que es el que conoce y el que está designado para facilitar el cumplimiento de las actividades que esa persona fue a realizar. Generalmente eso se hace siempre. Naturalmente hay algunas personas que también tienen su propio EDECAN, entonces ya ese tiene también su tarea para coordinar con el otro, hacer esas actividades. ¿Cuál es la cualidad imprescindible que debe de tener, de acuerdo a la experiencia tan amplia que usted tiene en el área, para trabajar en protocolo militar? ¿Qué cualidades debe tener ese personal? Bueno, primero, ser una persona que domine sus funciones, que las sepa ejecutar, porque si no sabe va a pasar mucho traspiés y eso se refleja en la institución de eso. Entonces,
la cualidad de inclusive tener mucho tacto, pero mucho tacto, porque no hay algo que se ofenda más a alguien cuando por falta de tacto comete una indiscreción o algo. Y también parte del tacto es tener lo que esa persona tiene y le sale. Por ejemplo, algo tan sencillo. Imagínese usted que el edecán no hizo esa coordinación bien y a él le ponen una bandera o un himno que no sea de su país. Eso es fatal. Eso es lo que más ofende. O en la precedencia, que es el orden que se pone de acuerdo a la jerarquía de la persona. En la precedencia es indispensable que tener en cuenta la persona, lo que representa. Ahí no tiene que ver si es hombre o mujer, porque he visto que le han dado por cortesía a la señora un paso y se ha ofendido el otro. ¿Por qué? Porque no es a él, no es una jerarquía a él. El que le está volando es a su país. Y a su país, de acuerdo a la jerarquía que tenía, no era la que les correspondía. Y a veces uno, queriendo ser como caballeroso o atento, hace eso, comete una falta de tacto ahí. Entiendo que de tacto y también, por eso quizás usted refería al principio del programa, o antes de salir al aire más bien, que la Biblia es una gran referencia, porque hay algunos libros, en Proverbios sobre todo, donde hablan sobre el arte de la prudencia. Supongo que la delicadeza va muy de la mano con esto. Sí, fíjate, usted ve en cada casa, generalmente casi tenemos un cuadro de la Última Cena. Pues ahí se está ejerciendo el protocolo, la precedencia de cada uno de los que están en la cercanía de Jesucristo. Uh-huh. Entonces, por eso también hay que tener en cuenta. Ya en eso se pone la figura principal, él está en el centro. Entonces, la precedencia en una mesa comienza que la figura 1 es él. Entonces, el 2 a su derecha, izquierda del observador. El 3 a la izquierda. El 4 a la derecha, después al lado del otro. Y así sucesivamente. O sea que todo tiene su precedencia. Y también, bueno, el primer milagro del Señor fue la del vino, ¿no? Eso es una de las cosas que un oficial y más un edecán debe tener en cuenta, saber hasta cuándo se toma un vino. Si está en servicio no debe tomar, para empezar por ahí. Pero eso es muy importante tenerlo en cuenta, de que el vino es un ente aglutinador de las afinidades de un conglomerado. Entonces, pero siempre debe estar presente usted saber hasta dónde el vino es positivo como aglutinador social, porque hay otras personas que llegan a un límite y no debe pasar por ahí, y como militares pues hay que tener mucho más cuidado ahí. Excelente. Bueno, señores, en esta mañana estamos conversando de una manera muy exquisita, atinada y de verdad considero que de mucho provecho para nuestro radio escucha de La Voz de las Fuerzas Armadas, porque estamos con el vicealmirante en la honrosa condición de retiro, Víctor Francisco García Leconte, Armada de República Dominicana, y también se encuentra con nosotros la asimilada militar Yanice Matos, quien es subdirectora de Ceremonial y Protocolo Militar del Ministerio de Defensa en J5. Vamos a una breve pausa y en breve retornamos con esta edición.
Continuamos con este interesante programa, protocolo y ceremonial en el ámbito militar. Recuerden a quienes nos escuchan aquí en la capital y en el resto del país, llamarnos aquí a cabina. ¿Cuál es el número, Anabel? Al 809-231-41. Recordar que estamos aquí con el vicealmirante en la honrosa condición de retiro, Víctor Francisco García Alecón, de la Armada de República Dominicana. Y ahora vamos a hacer un conversatorio con la asimilada militar Yanice Matos, quien es subdirectora de Ceremonial y Protocolo Militar del MIDE en J5. Antes de cederle la palabra, debo referir que ella es licenciada en Comunicación Social, mención Relaciones Públicas, egresada de la UAS, y en los últimos 5 años en especial ha dedicado su vida profesional al protocolo gubernamental y de Estado. Fue coordinadora de protocolo en la Dirección General de Migración y desde el año 2019, aquí en nuestras Fuerzas Armadas, en el Ministerio de Defensa, es subdirectora de Ceremonial, Protocolo Militar y Extranjería. Yanice, para nosotros es un verdadero honor poder entrevistarte y tenerte en este espacio, porque además eres experimentada en el área, compartimos contigo el día a día y para nosotros consideramos que es un valioso aporte tenerte por acá. Muy buenos días. Buenos días, Zeinet, Nabel. Para mí es más que un placer acompañarles en esta mañana y un honor junto al vicealmirante García Alecón, que es un maestro. Aquí estamos y vamos a conceptualizar. Bien. Lo primero es saber el protocolo y el ceremonial, ¿cómo se complementan entre sí en las rutinas de trabajo? Bien, vamos a conceptualizar el origen de la palabra, protocolo. Protocolo procede del latín protocolum, que este concepto a su vez procede del griego protos, que se refiere a una hoja de un escrito. Ahora bien, no existe una fecha exacta en que este concepto se origine en la historia de la humanidad, pero sí se asume que la primera referencia de protocolo se encontró en el Código de Hammurabi, que era aquel faraón egipto 18 siglos antes de Cristo. En ese entonces, este código se conserva en el Museo del Louvre, en París, y es un libro que contiene las enseñanzas de la época, donde está escrito el orden, que ya habló el comandante, donde se escribe el orden y las normas protocolarias de cómo proceder ante un escenario cuando existen autoridades presentes. En aquel caso, cuando estaba presente el faraón, que era la autoridad suprema, cómo se procedía, esas reglas y esas normas de proceder. En ese sentido, el protocolo es un elemento de orden, de estructura, y el ceremonial son formalidades necesarias. Uno se agarra de la mano de otro, digamos que es como un manual guía que te lleva y determina la estructura y la forma en el cual en un escenario tú vas a proceder, depende del acto que vayas a abordar. Excelente. ¿Cuáles son los principios elementales para la organización de un ceremonial? Bueno, los principios elementales son 3. Existen 3 elementos esenciales, que es el orden, el lugar y el tratamiento. El orden determina la precedencia. ¿Qué lugar le corresponde a esa persona, a ese elemento o a ese símbolo importante por el cual se está desarrollando esa actividad en ese escenario? El lugar, que es donde se ubicará esa autoridad, dependiendo el protagonismo, dependiendo la relevancia que tengan, y el tratamiento. El tratamiento no es más que una muestra de respeto, lo que le corresponde a la persona por el cargo o la ocupación que ostenta, lo que te distingue, ya seas el presidente de una nación, un embajador, una autoridad, en el caso nuestro militar, un ministro de defensa, y esos son tus 3 patitas cuando tú vas a abordar esta área. Normalmente en el protocolo el ceremonial está predefinido, porque existe, en el caso nuestro, el protocolo militar, existe un protocolo deportivo, que lo vemos, por ejemplo, cuando las olimpiadas, todo ese ceremonial de apertura de una olimpiada, el protocolo religioso, que lo vemos cuando vamos a la iglesia, cuando se procede en una homilía, en un te deum, en un bautizo. Entonces todas esas cosas están pues preestablecidas ya. Excelente. Qué interesante, a mí me encantan estos temas y supongo que para quienes no se escuchen, recuerden, tenemos el 809-200-3141 si desean consultar
o hacer sus preguntas a nuestros invitados en la mañana de hoy, porque es muy interesante conocer, sobre todo en el ambiente militar, que es tan necesario conocer cuál es el contexto en el que se desarrollan los actos. Y precisamente, Yanice, yo te quiero preguntar, ¿cuáles son los distintos tipos de escenarios en los que se aplican las reglas protocolares y que distingan el nivel de cada uno? Bien. Como refería el comandante al inicio, decimos sin mucho protocolo, pero protocolo hacemos siempre. Protocolo hacemos cuando nos vamos a tomar el café, protocolo hacemos en el almuerzo de casa, como refirió el comandante. El protocolo siempre está presente. Ahora, ¿qué distingue uno de otro? Pues precisamente ese tipo de escenario. El ceremonial y el protocolo es un eje transversal en los escenarios que vayamos a abordar. Es un hilo conductor y en ese sentido lo define el nivel de la actividad. Pues no es lo mismo tú tener una actividad con el presidente de la República a tú tener una actividad con un funcionario o de mando medio. Pues no es lo mismo en el caso, ya poniendo escenarios de que podamos distinguir de lo que vemos en las noticias, de lo que vemos en ceremonias internacionales, no es lo mismo una visita de Estado entre naciones, donde un presidente de una nación invita a otro, ahí se pone toda la pompa, ¿verdad? Toda la elegancia del Estado a disposición de recibir ese mandatario, a que sea una visita simplemente de trabajo u oficial, o un canciller que venga. Esa es la diferencia, dependiendo la personalidad, el contexto en que se dé eso, pues tú eliges el tipo de protocolo, la norma, ¿verdad? La regla que va a regir ese escenario y a su vez, pues las formas, el ceremonial que se va a implementar. Ok, perfecto. Excelente. Tenemos una llamada. ¿Quién nos habla y de dónde? ¿Cuál es su pregunta? Modesto Muy buenos García de días. Los Alcarrizos. Modesto García de Los Alcarrizos. ¿Cómo está todo? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su pregunta? Y su saludo también al oficial que está ahí, al comandante que está ahí, y a la licenciada, y a ustedes del panel. Yo le quería hacer una pregunta. ¿Por qué, si hablan tanto del protocolo cuando es así, presidencial y cosas así, por qué un militar rompe tanto el protocolo cuando está, por ejemplo, en un servicio en la calle? Como que no use su protocolo. Muy buena pregunta, comandante. Un ciudadano que nos pregunta que por qué en actividades se sigue un protocolo, pero en la calle a lo mejor no siguen con este protocolo. Es la inquietud del... La inquietud, Sí, un militar, ¿por qué se comporta bien en un escenario cuando está invitado, comandante? Entonces cuando está en su vida civil, se olvida un poquito de esas reglas. No, es que cambia el protocolo, Sí. porque no es el mismo protocolo a ser llevado de una forma rígida como está dentro de los cuarteles, que tiene su protocolo Así de es. disciplina, de orden, ¿verdad? Y que el otro protocolo, porque él dice como que no hacen protocolo, pero hasta para ir en un colmado hay un protocolo. Así es. Hay un protocolo ahora mismo de que no ponga Usa la mascarilla. la bocina, usar la mascarilla, no fumar aquí o no tirar la botella por acá. O sea, todo en cada lado hay reglas a ser llevadas, porque eso es lo que nos diferencia de los animales. Y créalo, hay muchos animales que llevan más el protocolo que nosotros. Por tanto, es algo natural. Varía el tipo de protocolo. Uno, como le dice, donde quiera que fueres, a lo que vieres. A lo que vienes. El militar cuando llega a su cuartel, ya él está viendo su disciplina y su cumplimiento del deber. Cuando va al colmado, él también va y cumple también allá. Y lleva un protocolo, pero no tan 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 rígido. 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 Ujú. Es así. La organización es clave en los actos o actividades, pero ¿cuáles son esos errores que no se deben cometer al momento de una actividad protocolar, militar o civil? Bueno, como hablamos, para ir tomando el hilo, ¿verdad? Ir siguiendo el hilo de la conversación, protocolo es orden, es norma. Y en ese sentido, el orden tiene inherencia directa con la planificación.
Entonces, no planificar es, si no el elemento principal, uno de los más importantes que se deben tomar en cuenta a la hora de abordar un escenario, esa planificación previa. Otro elemento que podemos tomar en consideración es no designar áreas de responsabilidades. Una vez planificado tu escenario, qué se va a hacer, cómo, dónde, cuándo, designar las áreas de responsabilidades que le corresponde a cada parte de ese equipo, porque hay un tercer elemento que puede considerarse como error. En la Guardia decimos pasar revista, ¿verdad? Revisar. Una vez, si no planificas, si no designas responsabilidad y si no revisas cada uno de esos pasos, esos son 3 errores pues que pueden hacer que lo que vayas a abordar no te quede bien. Y en ese sentido son claves. Porque si planificas, volviendo en reverso, si planificas, si tienes responsabilidad y ves que cada cosa esté ocurriendo como corresponde, que los responsables, por ejemplo, tenemos a CINET aquí, que prensa esté en su área de responsabilidad, un fotógrafo, una lista de invitados, por ejemplo, que es uno de los temas más sensitivos de un escenario, que te llegue una personalidad distinguida y no sepas si esa personalidad va a estar, que no conozca, como dijo el comandante, el background, viene el comandante, quién es, qué le sale, qué tratamiento le corresponde, cuál es el lugar que debe ocupar por la distinción que ostenta, por el cargo que ostenta. Entonces, esos son los detallitos que cuando lo manejas, pues puedes salir, digamos que mejor parado de cualquier reto en esta área. Yanice, ¿cuál es el protocolo a seguir en las conmemoraciones de las efemérides patrias? Que han sido muchas las que se han celebrado para estos días. Así es probable que los oyentes que nos acompañen no tengan conocimiento, comandante, de lo que es el ciclo patriótico. Correcto. El ciclo patriótico es un documento oficial de Fuerzas Armadas y el Estado Dominicano, donde se contemplan todas las fechas de las gestas patrióticas, batallas, todo lo relativo a la historia de la independencia de la República. En ella podemos encontrar Día de Duarte, Día de Mella, Día de Batallas, efemérides y demás. Estos protocolos están dados, depende en la fecha que sea, porque hay fechas que se trabajan junto a las gobernaciones provinciales, que normalmente están involucradas siempre en cada una de las batallas, y junto a la Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Somos las 3 patitas que trabajan en coordinación. Una vez dada el tipo de fecha, por ejemplo, recientemente estuvimos en la Constitución en San Cristóbal, pues la gobernación de la provincia, izadas de bandera, esto es lo básico, puede ampliarse o no dependiendo la conmemoración del lugar. Una izada de bandera en la mañana, a veces algunas llevan Te Deum, otras llevan algunos desfiles militares, que es lo que más le gusta pues a la población, porque se pone de manifiesto todo ese ceremonial bonito. Es el contacto directo. El contacto directo con el pueblo, ese ceremonial de esa ofrenda floral, esos signos y demás. Y ese protocolo lo establece pues el tipo de escenario y la batalla. Igual que lo que mencionamos anteriormente, ahí tenemos niveles. Una celebración del Día de la Independencia de la República, del Día de la Constitución, tiene una pompa un poco más elevada que tal vez una celebración de una batalla en algún municipio o en alguna provincia. Siempre se trabaja de la mano, se coordina previo, se establece qué se va a desarrollar y ahí vamos pues en la conmemoración de esa efeméride. Excelente. Bueno, yo entiendo, y lo comentaba al principio del programa, que uno de los grandes aportes de uno de nuestros invitados en la mañana de hoy tiene que ver con las publicaciones, porque es considerada un material de consulta. La mayoría de los libros que ha escrito el vicealmirante. Aquí yo tengo en mis manos Protocolo Militar, Diplomacia y Ceremonial, que tenemos entendido llegó hasta la 5ª edición. Pero aparte de esto, tenemos por aquí, me gustaría que enfoques aquí en la cámara para que quede como una evidencia a quienes nos ven por las redes sociales, en YouTube, los buenos modales en el comportamiento social. Y la verdad es que lo estuve revisando y son una belleza, donde nosotros pudiéramos conseguir estas publicaciones, y si no ha pensado subirlo en medios digitales, porque de verdad entiendo, sobre todo para quienes están interesados en estos temas,
serviría de un gran material de consulta. ¿Qué le llevó a usted a escribir sobre esto, comandante? Bueno, estar enamorado de mi institución, de la Marina, porque cada uno representa una etapa. Por ejemplo, la primera fue la Marina en la Guerra de la Independencia Dominicana, que la hice con el contraalmirante en paz descanse de Win Lavandier, y Albérico Ventura, siendo yo su jefe de la Marina cuando eso. Y pudimos hacer que es algo muy fácil de digerir, la lectura y la comprensión, pensando en la Marina, porque usted ama algo cuando usted la conoce. Nadie ama a lo que desconoce. Entonces, ese era un gran interés que teníamos nosotros, de que conociera nuestra historia, nuestra institución, nuestra Marina. Y aproveché la colocación de la histórica de CENAPEC. Yo todavía soy del Consejo de Directores de APEC, allá tengo más de 30 y pico de años en eso, pero honorífico, pero es una institución que es muy positiva, está en la parte de universidades y cosas así. Entonces, lo otro es el compendio administrativo de consulta para la Marina de Guerra Dominicana, cuando eso carecíamos de la parte administrativa, de ese dominio, de uno saber, inclusive, de qué constan los diferentes departamentos, y uno salía en la academia en ese entonces no muy fortalecido en eso, salimos fortalecidos en navegación, por ejemplo yo, que era de esa área de comando, pero de la parte administrativa no mucho. Entonces, inclusive, esta comprende el organigrama que después fue autorizado y puesto en ejecución por la Marina de Guerra, y también una selección de personal muy completa que quise aportar a mi institución para fortalecer el sistema de selección de personal que teníamos. Lo otro era el protocolo militar, la diplomacia ceremonial, que abarca precisamente la diplomacia y todo lo que tiene que ver eso, y las ceremonias, principalmente la de las militares, porque ahí estaba condensado en 300 y pico de páginas más o menos, no, 470 páginas, todo esa diplomacia y ceremonial que todo oficial debe saber, y principalmente la Marina, porque hacía un poquito más de esas actividades. Y por último, como vi que se vendía, quien compraba los libros militares de protocolo, era más bien la parte civil, esa que vi que tenía como un hambre de libros de consulta, porque nuestros diplomáticos, que eran excelentes personas con una experiencia y conocimiento increíble, desde cuando Trujillo para acá, pero entonces no escribían el libro. Eso. La misma función a veces impide sentarse realmente a transmitir y compartir con otros lo que se hace en la práctica. La verdad, el esfuerzo editorial es un asunto complicado. Sí, pero bueno, y los buenos modales, que es comportamiento social, que yo le llamo, bueno, era un sacrilegio decir la Biblia, porque social, pero no. Es un libro de consulta excelente para todo, no solamente oficial, sino toda persona como ustedes que están en esa área, que creen que no están en esa área, pero viven ejerciendo actividades de esa área, de protocolo y relaciones públicas. Aquí le llamamos, a veces confundimos un poco si es relaciones públicas o protocolo. Y lo único que nos diferencia es que el protocolo va más estrictamente a
a la parte militar, a la parte oficial. Exacto. Y diplomática, por ende. Y lo otro es la parte empresarial. Las relaciones públicas es proyectar las actividades y la buena imagen de la institución empresarial a la que pertenecen. Entonces, basado en eso, yo hice pude captar aquí que tengo enfoco la parte militar, la parte oficial, la parte diplomática, la parte del buen comer, de relaciones públicas, las festividades, los buenos modales y cosas así. Y lo más importante era que me quise hacer atrás también un índice alfabético. Todos mis libros lo tienen, el índice alfabético, porque son libros de consulta, no hay que se embotellen todo el contenido, sino que busquen las cosas cuando necesitan ser consultados. Por ejemplo, ahí yo tengo hasta la parte social, todas las actividades sociales, que desde bautismo, confirmación, matrimonio, primera comunión, matrimonio, pedir la mano, todo eso hasta divorciado lo tengo yo, porque había que mencionar ciertas cosas ahí, incluyendo los procedimientos. Entonces, eso te lo busca con la letra de eso. Te quiere ahora busca matrimonio, busca la M atrás y página tal y todo. Entonces se ubica una mesa, que hay una cena, que quiero saber qué vino es bueno con esta cena que yo tengo aquí. Entonces te busca o vino o mesa y ahí o cena y ahí usted le encuentra. Sugiero cosas de eso. Por cierto, yo tengo más de 20 cursos de vino y eso, porque yo la ponía inclusive cuando daba clases aquí también en la maestría de diplomacia en la Católica, como trabajo práctico. Yo le hacía hacer un curso. Entonces me aprovechaba de mis buenas relaciones de mi amigo de infancia, Giuseppe Bonarelli Pascale, que es el del Vesubio, del catador. Entonces, ahí me conseguía buenos precios y hacía ese curso de vino. No para que beban a tomar cosas, sino saber valorar lo que hay, el tipo de vino que hay, cómo se usa y cómo puede ser valorada las cosas. Y en la medida que usted conoce, usted valora. Igualmente el vino es así. Entonces, así hicimos cada vez el trabajo práctico, lo hacía también. Cuando daba clase al Estado Mayor General también, lo hacían los cursos de vino. Precisamente quisiéramos, sobre todo para quienes nos escuchan a esta hora, saber dónde se estudia protocolo en la actualidad, qué capacitaciones quizás puedan estar disponibles en este momento para quienes se interesen en estos temas, Yanice. Así es, tenemos en el país lo que es el ISNEDI, que es el Instituto de Educación Superior Consular de la Cancillería, como una de las principales entidades oficiales donde se puede estudiar. De hecho, soy egresada de allá. Hay otros cursos, talleres, se puede estudiar que pasa recientemente. En los últimos años podemos ver cómo esto de protocolo y ceremonial lo vemos más. Lo vemos en la prensa, vemos a un presidente de una nación que anda a su lado con su director o su jefe de protocolo. Vemos congresos internacionales donde están las autoridades del mundo, donde tienen los jefes de protocolo liderando eso. Importante que cuando vayas a estudiarlo, que hay talleres, se pueden hacer en línea, hay entidades que se pueden hacer en línea donde te puedes certificar en protocolo gubernamental y de Estado, porque todo este tipo de protocolo en este diálogo militar es mucho sobre el escenario y la práctica. Yo no había puesto tanto mis conocimientos en práctica como en los últimos 4 o 5 años en una rutina militar que es más
ardua y al doble de lo que puede imaginarse cualquiera que no escucha, y es mucho la práctica. Lo puedes estudiar ya sea en entidades como la Cancillería, que tiene su institución que lo ofrece. Ahí está el Instituto Internacional de Protocolo, la Organización Mundial del Protocolo, hay otros estamentos donde te puedes certificar, cursos o talleres, y mucho de lo que ya estamos hablando minutos antes, consulta. Mucho de esa hambre de consulta, de querer saber, de querer aprender, y la práctica. Nada como la práctica, ¿verdad? Pues para especializarse en el área de lo que se hace. Así es. Bueno, no nos resta sino agradecer tanto al vicealmirante retirado Víctor Francisco García Leconte y a la asimilada militar Yanice Matos por haber formado parte de esta edición del programa J5 Interactivo con el tema protocolo y ceremonial en el ámbito militar. Muchas bendiciones para ambos, esperando que el Señor, ¿verdad?, pueda permitirles seguir aportando, sobre todo a los miembros de las Fuerzas Armadas, que dentro de sus rutinas el protocolo es indispensable. Yo pienso que desde que amanece hasta que se acuestan están involucrados con estos temas, y además son múltiples las actividades que requieren de la formalidad y sobre todo del conocimiento de estos temas. Ustedes que nos escuchan, si no tuvieran la oportunidad de disfrutar de esta edición, recordarles que a través de las redes sociales del Ministerio de Defensa y también de esta emisora pueden recurrir a ver el programa completo. Muchas bendiciones y muy buenos días para todos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.